Vamos entonces a comenzar a analizar los paratextos del primer Quijote. Para iniciar tenemos que considerar que en el siglo XVII era obligatorio imprimir en el primer cuadernillo de cada libro una serie de documentos oficiales. En el Quijote de 1605 aparecen 4 de ellos que aquí vamos a revisar. El primero de estos paratextos que nos encontramos es la tasa. La tasa es un texto en el que se fijaba el precio del volumen. Aparece acá entonces la cuestión burocrática muy marcada en España desde el gobierno de Felipe II hasta nuestros días y que nosotros hemos heredado. Dice lo siguiente: yo, Juan Gallo de Andrada, escribano de la Cámara del Rey nuestro Señor, de los que residen en su consejo, certifico y doy fe que, habiendo visto por los señores de él un libro intitulado El ingenioso Hidalgo de la Mancha, compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra, tasaron cada pliego del dicho libro a 3 maravedís y medio, el cual tiene 83 pliegos, que al dicho precio monta el dicho libro 290 maravedís y medio, en que se ha de vender en papel, y dieron licencia para que este precio se pueda vender, y mandaron que esta tasa se ponga al principio del dicho libro y no se pueda vender sin ella. Y para que de ello conste, di la presente en Valladolid a 20 días del mes de diciembre de 1604 años. Destacamos entonces de esta tasa. En principio aparece el rol de quien certifica y da fe por haber visto el manuscrito o la edición original. Esta edición va a tener un precio de 290 maravedís y medio, que equivalían en la época a 8 reales y medio. Había muchas monedas en el siglo de oro español, acá se refiere a los maravedíes. Si consideramos que entonces el monto equivale a 8 reales y medio, tenemos que tener en cuenta, para más o menos darnos una idea del valor de este volumen, que un real era el costo de una entrada al teatro y que con un real también se podían comprar 4 pasteles de carne. El pastel de carne era una comida bastante común en los sectores más bajos de la sociedad. Esto se hacía con un real y el Quijote valía 8 reales y medio. Es decir, seguimos comprobando esta cuestión de que el objeto libro era caro en la época. Y además, esto era sin encuadernar, dice se ha de vender en papel. Todo este precio era de los pliegos impresos. Y además aparece ahí la fecha. La fecha nos indica que los procesos de publicación no eran inmediatos, porque Cervantes va a tramitar todas estas cuestiones durante 1604 y la obra sale a la luz recién al año siguiente. Aparece el testimonio de las erratas. Dice, este libro no tiene cosa digna que no corresponda a su original. En testimonio de lo haber correcto, di esta fe en el Colegio de la Madre de Dios de los Teólogos de la Universidad de Alcalá, en 1 de diciembre de 1604 años, el licenciado Francisco Murcia de la Llana. Aparece acá el rol, entonces, del que coteja el manuscrito con la obra publicada y da fe de que tienen la misma información y el mismo contenido. Aquí encontramos la aprobación. Muchos de ustedes no van a tener este paratexto, dado que no se incluyó en todas las ediciones, porque no se imprimió en la primera edición. La crítica considera que fue por una omisión o por una pérdida, pero se encontró más tarde en un archivo histórico. Este documento autorizaba la publicación a cargo de una persona de buena fe que se consideraba el primer lector de la obra. Dice lo siguiente: por mandado de vuestra Alteza he visto un libro llamado El ingenioso Hidalgo de la Mancha, compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra, y me parece, siendo de ello vuestra Alteza servido, que se le podrá dar licencia para imprimirle, porque será de gusto y entretenimiento al pueblo, a lo cual en regla de buen gobierno se debe de tener atención, allende de que no hallo en él cosa contra policía y buenas costumbres, y lo firme de mi nombre en Valladolid a 11 de septiembre de 1604, Antonio de Herrera. Es decir, acá aparece una opinión favorable que funcionaba a modo de aprobación, mandada por el rey, que da licencia
a través de una opinión favorable que tenía obviamente un tamiz de la moral. El documento que aparece a continuación, y es el último de estas cuestiones burocráticas, se titula El Rey y es en realidad el privilegio, es decir, donde se reconocía a los autores el derecho sobre su obra. Sería un estadio incipiente de lo que hoy llamamos copyright. El comienzo proporciona algunos datos. Vamos a leer algunos fragmentos. Dice, por cuanto por parte de vos, Miguel de Cervantes, nos fue hecha relación que había descompuesto un libro intitulado El ingenioso Hidalgo de la Mancha. De aquí salen algunos datos, es decir, que existe un pretexto, es decir, un texto anterior en el que Miguel de Cervantes cuenta, nos fue hecha relación, que escribió una obra. Lo que es interesante es que la obra en un comienzo evidentemente no tenía el nombre del personaje en el título, solo se menciona el ingenioso Hidalgo de la Mancha. Vamos a leer entonces ese texto que Cervantes envió en 1604 y que también se halló en un archivo histórico. Dice lo siguiente, muy poderoso señor, Miguel de Cervantes digo yo, he compuesto un libro intitulado El ingenioso Hidalgo de la Mancha, del cual hago presentación. A vuestra Alteza pido y suplico sea servido de darme licencia y privilegio para imprimirle por 20 años, atento al mucho estudio y trabajo que en componer el dicho libro he gastado y ser de lectura curiosa, apacible y de grande ingenio, que en ello recibiré gran bien y merced. Ante este requerimiento, es decir, este requerimiento de Cervantes al rey, al que le pide permiso de imprimir su obra por 20 años, es decir, los permisos no eran vitalicios, sino que se daban por un plazo determinado, Cervantes escribe esta petición en 1604 y la respuesta que obtiene aparece acá en este privilegio. Dice, os damos licencia y facultad para que vos o la persona que vuestro poder hubiere, y no otra alguna, podáis imprimir el dicho libro, intitulado El ingenioso Hidalgo de la Mancha, que de su uso se hace mención en todos estos nuestros reinos de Castilla, por tiempo y espacio de 10 años. Es decir, no le dan el permiso que solicitó por 20 años, sino por la mitad de tiempo. Luego dice, todas las veces que hubiera desde hacer imprimir el dicho libro durante el tiempo de los dichos 10 años, le traigáis al nuestro consejo juntamente con el original que en él fue visto, para saber si la dicha impresión está conforme el original, para que se tase el precio que por cada volumen hubiere desde haber. Es decir, no era un proceso único, sino que la evaluación sobre los textos era constante y había una retasación, atentos también a la inflación que padecía España en esa época. Finalmente aparece la fecha en Valladolid a 26 días del mes de septiembre de 1604 años, yo, el rey, por mandado del rey nuestro señor Juan de Amezqueta. Es decir, aparece la voz del rey a través de uno de sus mandatarios que firma este permiso. Luego nos encontramos con la dedicatoria. Hasta aquí los paratextos eran estos documentos oficiales. Ahora comenzaremos a transitar los más interesantes, donde aparece la voz de Cervantes. La dedicatoria es el primero de ellos y aquí supuestamente aparece la voz de Cervantes porque hay un problema filológico. Esta dedicatoria es casi igual a la que Fernando de Herrera, a quien ustedes ya conocen, puso al frente de las anotaciones a las obras de Garcilaso. Una facción de la crítica considera que era una copia a la manera de los libros de caballería donde se plagiaban las dedicatorias. Otra facción de la crítica, teniendo además en cuenta que Cervantes no vuelve a mencionar a este noble en el resto de su carrera, considera que la dedicatoria original debió perderse en el papeleo burocrático y que por eso el editor parafraseó la de Herrera. Dos cuestiones vamos a destacar al margen de esta polémica. Al principio dice, en fe del buen acogimiento y honra que hace vuestra excelencia a toda suerte de libros, como príncipe tan inclinado a favorecer las buenas artes,
mayormente las que por su nobleza no se abaten al servicio y granjerías del vulgo. Es decir, aparece la figura elevada del mecenas. Y por otro lado dice, aunque desnudo de aquel precioso ornamento de elegancia y erudición de que se suelen andar vestidas las obras que se componen en las casas de los hombres que saben, aparece como contrapartida la modestia del escritor que evidentemente no proviene del ámbito noble. Llegamos entonces al último de los paratextos del Quijote de 1605 que vamos a trabajar hoy, que es el prólogo. Y también es el más extenso. El prólogo va a estar dirigido a un desocupado lector. La figura del lector desocupado, del lector ocioso, nos remite de inmediato a los libros de caballería, donde el lector es referido de este modo directamente. Por ejemplo, en el Palmerín de Inglaterra aparecen los ociosos lectores y ya desde el comienzo entonces Cervantes establece un juego con este tipo de textos que va a ir continuando. Va a referirse a su propia imagen a través de la falsa modestia, va a referir a su estéril y mal cultivado ingenio, y aparece acá la cuestión biográfica de la producción de la obra. Dice que se engendró en una cárcel. Cervantes varias veces estuvo cautivo y preso a lo largo de su biografía, de su historia, pero la crítica cree suponer que por las condiciones que menciona se refiere a las veces que estuvo preso en Sevilla en 1597 y en 1602. Luego nos vamos a encontrar con una de las frases más referidas y más rememoradas de este prólogo, en la que Cervantes dice que aunque parece padre del Quijote, es el padrastro. Este es un acto de irreverencia absoluto sobre la obra, dado que una de las funciones más preeminentes de los prólogos era la proclamación autoral. Acá justamente el autor va a proclamarse incapaz de hacerse cargo de la obra. El ingenio, paradójicamente, es lo que hace exceder hasta la locura de ese ingenioso hidalgo que va a ser su personaje, pero va a aparecer en el prólogo como la carencia mayor del autor que lo lleva hasta la esterilidad y la impotencia de poder declararse el autor de la obra. La autodegradación irónica prefigura la fuga posterior del autor, que se traslada luego a los diferentes niveles de narración con los que va a jugar Cervantes, donde va a aparecer, entre otras figuras, la de Cide Hamete Benengeli, un historiador unas veces puntual, otras veces mentiroso, a veces las dos cosas al mismo tiempo, que el caballero va a proclamar como su enemigo, justamente porque considera que es el que hace fracasar algunas de sus aventuras. Vamos a ver a lo largo de todo este prólogo una verdadera trayectoria de autovituperio. Esta trayectoria va a marcar la historia de un autor que de tanto humillarse, de tanto desautorizarse, termina por hacer desaparecer la función del autor como originador y garantizador del sentido y la verdad de la obra. Y luego aparece la figura otra vez del lector, que ahora va a ser carísimo, en el sentido de queridísimo, estimado por el autor, y va a proclamar aquí Cervantes al lector que tienes tu alma en tu cuerpo y tu libre albedrío como el más pintado. Lector libre de elegir sus interpretaciones. El tema del libre albedrío va a ser recurrente y nos vamos a volver a encontrar con él no solo en esta obra, sino también mayormente en el teatro. Luego va a aludir a la costumbre de imprimir en las primeras páginas algunos poemas en homenaje al autor escritos por sus amigos poetas. Va a decir, solo quisiera darte la monda y desnuda
sin el ornato de prólogo ni de la innumerabilidad y catálogo de los acostumbrados sonetos, epigramas y elogios que al principio de los libros suelen ponerse. Se dice que Cervantes no contó con este tipo de textos, siendo que los había buscado durante 1604. Hay un registro de que Lope de Vega y sus partidarios se negaron a colaborar y por eso Cervantes tuvo que elucubrar otro tipo de recurso. Y aparece una imagen que va a ayudar a Cervantes a resolver qué hacer con este prólogo. Aparece un supuesto amigo de Cervantes, un tercero, que le va a ayudar a resolver la cuestión de cómo elaborar un prólogo sin contar con este tipo de textos y sin siquiera ser el autor supuestamente de la obra. A continuación va a proclamar: con todos mis años a cuestas, con una leyenda seca como un esparto, ajena de invención, menguada de estilo, pobre de conceptos y falta de toda erudición y doctrina, sin anotaciones en las márgenes y sin anotaciones en el fin del libro, como veo que están otros libros, aunque sean fabulosos y profanos, tan llenos de sentencias de Aristóteles, de Platón y de toda la caterva de filósofos que admiran a los leyentes y tienen a sus autores por hombres leídos, eruditos y elocuentes. En estos años a cuestas que menciona, Cervantes verdaderamente llevaba tiempo retirado del mundo literario. Antes del Quijote había escrito por última vez la Galatea en 1585. En este párrafo que hemos leído se burla de Lope de Vega, que había colocado notas y referencias eruditas en los márgenes e índices de sus obras, y las citas latinas y bíblicas que luego propone el amigo van a ridiculizar el proceder de Lope. Lope de Vega y Cervantes eran partícipes de un verdadero pleito literario, eran enemigos literarios, por así llamarlos, y las referencias para llevarle la contraria a Lope van a ser constantes en este prólogo, como veremos a continuación. Refiere a continuación: de todo esto ha de carecer mi libro, porque ni tengo qué acotar en el margen, ni qué acotar en el fin, ni menos sé qué autores sigo en él, para ponerlos al principio, como hacen todos, por las letras del ABC, comenzando en Aristóteles y acabando en Xenofonte y en Zoilo o Zeuxis, aunque fue maldiciente el uno y pintor el otro. También ha de carecer mi libro de sonetos al principio, a lo menos de sonetos cuyos autores sean duques, marqueses, condes, obispos, damas o poetas celebérrimos. Aunque si yo los pidiese a 2 o 3 oficiales amigos, yo sé que me los darían y tales, que no les igualasen los de aquellos que tienen más nombre en nuestra España. A ver, el prólogo del Quijote cuenta la historia de un autor que no podía escribir un prólogo. No podía hacer lo que tenía que hacer. El autor tenía que autorizar además su libro siguiendo el modelo de la autorización prologal. Esta constituía la referencia a una bibliografía desde la A de Aristóteles hasta la Z de Zeuxis. Además debía haber proliferación de elogios y de sonetos firmados por personas graves y con títulos, supuestamente. Todo este aparato de autorización era muy avasallante, era excesivo. Frente al exceso, acaba a aparecer la carencia. Sin embargo, va a encontrar una salida de la mano de este supuesto amigo. Oyendo lo cual mi amigo, dándose una palmada en la frente y disparando en una carga de risa, me dijo: por Dios, hermano, que agora me acabo de desengañar de un engaño en que he estado todo el mucho tiempo que ha que os conozco, en el cual siempre os he tenido por discreto y prudente en todas vuestras acciones, pero ahora veo que estáis tan lejos de serlo como lo está el cielo de la tierra. ¿Cómo que es posible que cosas de tan poco momento y tan fáciles de remediar puedan tener fuerzas de suspender y absortar un ingenio tan maduro como el vuestro? Acá aparece el rol del amigo que ofrece una solución. Primero hace una loa a Cervantes, que termina siendo una autoloa, porque quien lo escribe es Cervantes, y el amigo le va a mostrar entonces cómo hacer este remedo. Va a proponerle recitar lo que sabe de memoria
sacar de un diccionario de autores los nombres de las fuentes que no utiliza y firmar con nombres exóticos los sonetos y elogios que añadiría al prólogo. Recomienda hacer en definitiva toda una falsificación prologal que tenga el mismo efecto de autoridad y que parezca verosímil, o le propone eliminar por completo toda la máquina de autorización. El amigo le va a sugerir entonces: lo primero en que reparáis de los sonetos, epigramas o elogios que os faltan para el principio y que sean de personas graves y de título, se puede remediar en que vos mismo toméis algún trabajo en hacerlos, y después los podéis bautizar y poner el nombre que quisiéredes, ahijándolos al preste Juan de las Indias o al emperador de Trapisonda, de quien yo sé que hay noticia que fueron famosos poetas. Al utilizar la imagen del amigo, Cervantes pone en la voz de un tercero la irreverencia de la falsificación. Se refiere ahí a Trapisonda. Trapisonda era una de las 4 partes en que se dividía el imperio griego en la Edad Media y que es muy referida en los libros de caballerías. El amigo le dice: no hay más sino hacer de manera que venga a pelo algunas sentencias o latines que vos sepáis de memoria. Y aparecen acá una serie de citas latinas, o sea que hay una ostentación de conocimiento, aunque sea tangencial y velada, en torno a una serie de temas que van a ser recurrentes en la obra de Cervantes. El primero va a ser el de la libertad y el cautiverio, y va a aparecer una cita latina que podría traducirse como: no compensa vender la libertad por todo el oro del mundo. Esto es de un poeta medieval que se llamaba Gualterio el Inglés, que es del siglo XII. Las citas latinas continúan. Aparece ahí el tema de la muerte de la mano de Horacio. La cita: la pálida muerte pisa con igual pie las chozas de los pobres y las torres de los reyes. Van a aparecer después una serie de citas bíblicas y va a aparecer una cita de Ovidio donde dice Catón. Dice: y con estos latinicos y otros tales os vendrán siquiera por gramático, que el serlo no es de poca honra y provecho el día de hoy. El amigo de Cervantes entonces va a enumerar personajes mitológicos, bíblicos, históricos, que eran citados muy habitualmente, con un objetivo específico: para mostraros hombre erudito en letras humanas y cosmógrafo. Aparece la necesidad clara y evidenciada de ostentar conocimiento. Más adelante dice: en resolución, no hay más sino que vos procuréis nombrar estos nombres o tocar estas historias en la vuestra, que aquí he dicho, y dejadme a mí el cargo de poner las anotaciones y acotaciones, que yo os voto a tal de llenaros las márgenes y de gastar 4 pliegos en el fin del libro. Aparece entonces aquí el ofrecimiento de ayuda del amigo, de ayuda específica, y luego una referencia literaria. Alude a la citación de los autores que los otros libros tienen, que en el vuestro faltan, buscar un libro que los acote todos desde la A hasta la Z. Esta es una alusión a Lope directamente, porque en El peregrino en su patria, que es una obra miscelánea de Lope de 1604, puso una tabla alfabética de los autores que cita, que sumaban 155. En otra de sus obras, que es el Isidro, va a hacer una tabla con 267 autores. Frente a esto, aparece el replanteo de esta práctica que para Cervantes va a rozar el absurdo. Dice: cuando no sirva de otra cosa, por lo menos servirá aquel largo catálogo de autores a dar de improviso autoridad al libro. Y más, que no habrá quien se ponga a averiguar si lo seguistes o no lo seguistes, no oyéndole nada en ello. Este vuestro libro no tiene necesidad de ninguna cosa de aquellas que vos decís que le falta, porque todo él es una invectiva contra los libros de caballería. La resolución final entonces es que esta obra no necesita de ese aparato referencial,
Y aparece el reduccionismo en la voz del amigo. ¿Esto es simplemente una invectiva contra los libros de caballería? Más tarde claramente vamos a comprobar que no, pero aparece este reduccionismo que también es parte de las referencias de falsa modestia. Continúa con esta perspectiva y dice, pues esta vuestra escritura no mira a más que a deshacer la autoridad y cabida que en el mundo y en el vulgo tienen los libros de caballerías. No hay para qué andéis mendigando sentencias de filósofos. Era bastante conveniente anunciarse como quien iba a sacar los libros de caballería de plano, porque los libros de caballería, recordemos que socialmente no estaban bien vistos, aunque evidentemente en esta época ya no tenían la repercusión del siglo anterior. Por eso en realidad esta perspectiva es altamente cuestionable. Y luego va a decir, procurad también que leyendo vuestra historia, el melancólico se mueva a risa, el risueño la creciente, el simple no se enfade, el discreto se admire de la invención, el grave no la desprecie, ni el prudente deje de alabarla. Es decir, la finalidad última de la obra debe ser la movilización de un público muy variado. Finalmente va a enunciar, con silencio grande estuve escuchando lo que mi amigo me decía y de tal manera se imprimieron en mí sus razones que sin ponerlas en disputa, las aprobé por buenas y de ellas mismas quise hacer este prólogo. Lo novedoso aquí es que refiere al proceso escriturario de este prólogo y va a referir al lector suave, al lector con una nueva caracterización. Dice, el alivio tuyo en hallar tan sincera y tan sin revueltas la historia del famoso Don Quijote de la Mancha, de quien hay opinión por todos los habitadores del distrito del Campo de Montiel, que fue el más casto enamorado y el más valiente caballero que de muchos años a esta parte se vio en aquellos contornos. Aparece evidentemente la valoración positiva de sus personajes, no solo del Quijote, porque luego va a decir, quiero que me agradezcas el conocimiento que tendrás del famoso Sancho Panza. Aparece el lector entonces que es libre y es un lector aliviado porque se ha librado de leer otro prólogo erudito y aparatoso como los que circulaban en la época. No cabe duda entonces de que el autor de este prólogo es un lector ocupado, al contrario de como anunciaba el lector, un autor que ha leído el ABC, ha leído los libros de caballería, entre muchos otros libros, y que ha prestado mucha atención a los prólogos antes de elaborar este. Es un repetidor irónico de las fuentes, que incluye la lectura y la imitación crítica de los prólogos. Por otra parte, también cabría sospechar que el prólogo está dirigido a los oficiales del rey que dan licencia para la publicación de los libros, sobre todo cuando el amigo hace explícita esta finalidad moral. Pero el prólogo termina convirtiéndose en un antiprólogo. En lugar de construir otra trama de autorización edificante, la exposición en el prólogo del Quijote no solo pone al descubierto el simulacro y hasta el fraude intencional de los mecanismos de la autorización, sino que revela la imposibilidad misma de esta autorización. El Quijote no puede tener otro prólogo que el prólogo que deshace el modelo prologal en anticipación de la lectura que exige la parodia novelesca. Esta solución que propone el amigo no es una solución en definitiva, ni es una mera falsificación, es una imitación crítica, porque detrás de este prólogo que deviene en contraprólogo, lo que hay es una gran mirada crítica sobre la literatura de la época. Por último, aparece la búsqueda de trascendencia del autor cuando desea Dios te dé salud y a mí no me olvide.